Todo empezó con un popote que llegó al mar y terminó en la nariz de una tortuga. Y alguien que me hizo la pregunta correcta. ¿No sería mejor no generar basura? Me dijo que ya había gente que lo hacía. ¿Es posible no generar basura? Quise probarlo yo misma y convencí a mi familia también. Nuestro propósito es generar lo menos de basura en nuestra casa. Nos ha pasado algunos videos que nos dan ciertos tips para dejar de generar tanta basura. De los documentales que hemos visto, me impactó mucho el de las aves que se encuentran muertas en las playas porque tragan productos contaminados que hemos desechado y de alguna manera se van a los ríos y a los mares. Las aves los consumen y mueren. Esta historia empezó hace tiempo, cuando conocí a una amiga que era minimalista y entonces ella fue como que me hizo el cambio de... Ella siempre que íbamos trataba de no comprar empaquetado y en su cuarto casi no tenía cosas. Era como que solo lo estrictamente necesario. Mi nombre es Gabriela Baeza y he empezado este proyecto de Cero Basura. Es complicado, yo le voy más a reducir sobre la media de las toneladas de basura por persona, un 50%. Porque no tenemos la infraestructura para hacer una familia cero basura bajo mi entendimiento de cero basura. Realmente no sé realmente la definición de cero basura. El plan era comprar a granel y sin empaque, pero no pensamos en un detalle. ¿Qué vamos a hacer con todas estas bolsas? Voy a ir yo primero a hacer el súper para ver si es posible, ¿no? Porque tal vez ni siquiera es posible. Lo que decidimos fue ir a comprar entonces tela para nosotros hacer nuestras propias bolsas y comprar los productos y ponerlos en las bolsas, que tenemos que probar a ver si no nos dicen nada en el súper o así. Pues no nos dijeron nada en el súper, solo se nos quedaron viendo raro, pero todo fue muy bien. Después hicimos las compras en el mercado, también súper fácil. Durante este tiempo hemos utilizado las 5 R's del movimiento Cero Basura. Eso es rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y reincorporar. ¿En qué consiste? Rechazar simplemente es estar atento de que alguien no te dé algo que tú no quieres. Por ejemplo, que pides una bebida y te ponen un popote, o que ya viste y te lo envolvieron en una bolsa, o que te entregaron no sé qué volante. Es estar muy atento a, por favor, no me ponga popote, por favor, no me dé tal accesorio, por favor, no. Es como estar atento y rechazar. El segundo paso es reducir, que consiste en como preguntarte a ti mismo, bueno, ¿realmente necesito lo que voy a comprar? El tercero es reutilizar, esto es comprar cosas que son duraderas y de buena calidad para que así no tengan que estar comprando a cada rato. Siempre nos han dicho que reciclar es muy bueno, pero en términos energéticos y de impacto medioambiental no es lo óptimo. Reciclar requiere mucha energía y es en realidad algo que se puede evitar si seguimos las 3 estrategias anteriores. La última es reincorporar, que consiste en que si tenemos nuestros residuos orgánicos bien separados y limpios, podemos ya sea hacer composta o incluso obtener energía a partir de ellos. De ambas formas podemos conseguir un fertilizante natural. Esta semana fue muy intensa porque fui a comprar todo lo que necesitábamos para ya no producir basura. Entre ellos fui a comprar lo más que requería más energía, fue encontrar la leche. Estuve buscando en internet y encontré que hay una lechería, así como la única lechería sobreviviente que todavía vende la leche en frascos de vidrio. Encontré esta tienda donde venden jabones y shampoo, los jabones sin empaque y el shampoo incluso sólido. El cabello te lo deja igual, de limpio.
y está así suavecito. Quise descubrir a dónde estaban yendo los residuos, no solo de lo que dice el internet o los libros. Yo quería ir y verlo con mis propios ojos. Pues estoy un poco deprimida porque sí es muy triste. Lo que vimos ayer es terrible, son montañas y montañas, sobre todo de plásticos. Como las chozas de los pepenadores que viven ahí, las condiciones en las que están viviendo, pues son muy tristes. Al lado está la basura, niños jugando con basura, las personas ahí comiendo, no tienen acceso a servicios, obviamente no hay agua, no hay nada, y ellos viven ahí. El cauce del agua que sale por ahí pues tiene muchísimos contaminantes, metales pesados, un agua de color rojiza, fea. ¿A dónde se va esto? Se filtra en mantos acuíferos. ¿Qué agua contamina? Es súper triste también el tema de los perritos que viven ahí. Literal viven de la basura y pues claro, no tienen agua que tomar más que esa agua contaminada. Entonces, no sé qué daño a sus riñones. Ningún ser vivo merece ese tipo de vida. Ahora vamos a ir al mercado del trueque a llevar toda la basura acumulada durante estos 2 meses, que es esto. Y pues vamos. Vamos a ir a entregar las cosas y nos van a dar verduras o productos por nuestros residuos separados. Estas acciones de las que estamos haciendo ahora, con el propósito de no generar basura, pues en principio me han dado una gran satisfacción, porque sé que estamos haciendo algo por nuestro medio ambiente e inclusive por nuestra propia salud. Estoy muy contenta de participar en este proyecto. Creo que uno de los beneficios que estamos obteniendo también es ayudar al comercio local. Estamos comiendo más sano y más fresco. Creo que subestimé un poco la meta. Estoy sorprendido del nivel de reducción que alcanzamos. Estoy escéptico que lleguemos al 0%, pero es un excelente ejercicio ver hasta dónde podemos llegar. En la naturaleza no hay basura, todo se aprovecha. Hagamos que nuestra vida funcione con una lógica más sabia, como la de nuestro planeta.